Los dos se pusieron de acuerdo en juntarse a ensayar, y en las siguientes semanas Manzarek reclutó a John Densmore, un baterista inspirado también en el jazz, y a un guitarrista llamado Robbie Krieger, que había aprendido a tocar con el blues clásico. En enero del 66, el grupo tomó el nombre de The Doors, inspirado en una línea de un libro de William Blake, que decía: si las puertas de la percepción fueran purificadas, todas las cosas aparecerían como son, infinitas. Comenzaron a tocar regularmente en un bar. Después de escuchar y quedar impactado al oír cantar allí en Moonlight Drive, Ray rápidamente comenzó a pensar cómo explotar el indudable talento de Morrison. Manzarek ya era tecladista de un grupo llamado Rick and the Ravens, en donde tocaba con sus hermanos Rick y Jim. John Densmore por entonces estaba con el grupo The Psychedelic Rangers y conocía a Ray de las clases de meditación a las cuales asistía. En agosto de ese año, 1965, John se unió al grupo que Manzarek estaba formando junto con los miembros de los Ravens y el bajista Pat Sullivan. Grabaron un demo de 6 canciones. El grupo fue sufriendo cambios de alineación y fue hasta septiembre de 1965 que reclutaron al guitarrista Robbie Krieger, quedando así definida la alineación final del grupo, conformado por Morrison, Manzarek, Krieger y Densmore. Decidieron llamarse The Doors, gracias a que a Jim le gustaba mucho una línea de un poema de William Blake, titulado The Mirage of Heaven and Hell. El talento de Morrison, la habilidad musical extraordinaria de Krieger y la solvencia y creatividad de Manzarek y Densmore hicieron que la música fluyera de buena manera y empezaron a componer muchas canciones, casi la mayoría de la autoría de Morrison, aunque con importantes aportaciones de Krieger. Ya para el 66 tocaban en bares locales y al principio Morrison era un cantante muy vergonzoso, introvertido, casi siempre cantaba dándole la espalda a la audiencia. Con el tiempo Jim descubriría que drogándose y con el ímpetu musical de sus compañeros resultaba una excelente combinación. De pronto le dio una buena reputación a los Doors como la mejor banda surgida en la escena de Los Ángeles. Rápidamente The Doors consiguió contrato como un grupo permanente en el mejor de los clubes de la Sunset Strip, el Whiskey a Go Go, y en este lugar fue donde forjaron su sonido singular. En realidad, una mezcla de las clásicas estructuras del rock and roll, con la inventiva del free jazz y con la genialidad de la improvisación de Morrison en las letras de las rolas. Una de esas noches, cuando Morrison se había metido una excesiva dosis de LSD, comenzó a inventar una loca historia de The End, que en realidad era un tema que había compuesto basado en un fallido romance. La leyenda de Jim Morrison y de los Doors dio inicio precisamente así, en The End. La música se alargaba y entonces Morrison tenía chance de moverse en ese territorio lírico, tan extraño que solo él podía inventar e interpretar. La fama se extendió y el Whiskey a Go Go mostraba llenos importantes en busca de oír a ese gran cantante que narra el pasaje acerca del asesino con el complejo de Edipo, cuando la música callaba y solo se escuchaba la voz de Jim gritar: ¡Madre! ¡Quiero verte! Y entonces el grupo comenzaba a tocar frenéticamente. El dueño del bar no aguantó la revolución que los Doors estaban provocando y los corrió del lugar, lo que sería para Morrison su primer encuentro con la resistencia que había de enfrentar en adelante, por ser cantante de rock obsceno y nocivo para las audiencias. Morrison, esas noches pachecas del 66 en el Whiskey a Go Go, había traspasado los límites y mostraba ya la línea de la batalla cultural que significaba profundamente el ser rock and rollero. Ya en los 50 Elvis había puesto de cabeza a la sociedad con sus provocativos y sugestivos meneos pélvicos y, por supuesto, con su atrevimiento de mezclar la música negra con la música blanca. También Bob Dylan había llamado la atención con sus rolas de protesta política y los Rolling Stones con sus insinuaciones sexuales, pero Jim Morrison reunió todos estos elementos en su música y abrió un hoyo inmenso en el futuro, en ese futuro que hoy en día ya nos ha alcanzado. Todos los niños están dementes, entonaba Morrison poquito antes de que el asesino de The End matara a su padre y violara a su madre, y con ello celebraba prácticamente la demencia en la que se encontraban muchos de los jóvenes americanos de esos días, y al mismo tiempo marcaba un momento de liberación generacional muy crudo que tendría que pagar un precio muy caro. Para agosto de ese año fueron vistos en vivo por el presidente de la disquera Elektra,
que era un sello disquero totalmente folclórico, que trataba desesperadamente de expandir su mercado y estaba enfocando su mira a los grupos de rock and roll. La disquera tenía ya contratado a la Paul Butterfly Blues Band y a otros grupos que se movían en la escena del Sunset Street, como Love y My Little Red Book. Jack Osman, el presidente de Elektra, tuvo dudas para firmar a los Doors, sin embargo, los contrató en ese 66 y nombró a Paul Rothchild para que fuera su productor. Rothchild decidió grabar a los Doors sin ninguna clase de efecto o truco de estudio. Quiso capturarlos tal cual sonaban en vivo. Lo único que fue un verdadero reto para él fue convencer a Morrison de no utilizar palabras como fuck en las grabaciones o hacer referencias a experiencias con las drogas. Su disco debut, titulado The Doors, salió a la venta en enero del 67. Tenía lo mejor de sus composiciones y de su set en vivo, incluyendo la versión de 12 minutos de The End. El primer sencillo promocional y por el cual hicieron sus primeras apariciones en televisión fue la formidable canción Break On Through to the Other Side, la cual tuvo buena aceptación, pero no el estallido que todos esperaban que causara la música del grupo. Su segundo sencillo fue Light My Fire, que sí explotó la escena musical y que se convirtió en el primer número 1 de las listas de popularidad de la disquera Elektra, y por supuesto de los Doors. Light My Fire se convirtió en el cañonazo de ese año, y no solo eso, sino que definía materialmente la generación joven de esa época. Light My Fire hizo que el primer disco de los Doors se colocara en la posición número 2 de los álbumes más vendidos de 1967, solo debajo del Sgt. Pepper's de los Beatles. Desde el principio se notó que los Doors no eran un grupo estándar de rock. Eran rebeldes, pero no al estilo Lennon. Eran estrafalarios y rudos, pero al estilo Jagger. Eran guapos, pero no al estilo Elvis. Los Doors desde el principio fueron los primeros rockstars de la escena, sobre todo por la enigmática, rebelde y atractiva presencia de Jim. La fama la alcanzaron por completo en septiembre de 1967, al dar una memorable actuación en el programa de televisión más visto en todos los Estados Unidos, el Ed Sullivan Show. From New York, The Ed Sullivan Show. Tocando Light My Fire. Según las narraciones de Ray, algunos ejecutivos de la cadena televisiva le pidieron al grupo que cambiara la palabra higher por la palabra better, ya que no se podía utilizar el término high en televisión nacional porque era una clara alusión a las drogas. En donde vuelas, te levantas por el efecto de su uso. El grupo accedió a hacerlo, pero aún así interpretaron la canción sin ningún cambio. Ya sea porque nunca pretendieron hacer el cambio o por el pachequismo de Jim, que lo hizo olvidarse de la situación. De cualquier forma, Higher fue cantado a todo pulmón en la conservadora televisión gringa, y un furioso Ed Sullivan canceló otras 6 presentaciones que ya tenían pactadas. El impacto de los Doors en 1967 fue tremendo, casi igual al que los Beatles estaban causando, pero Morrison penetraba profundo en el corazón y en la mente de los chavos de esos años porque fusionaba la música, las drogas y el idealismo, ese que luchaba por una reforma del mundo en el que se vivía. Pero eso para muchos era sinónimo de problemas. Para la generación adulta esos movimientos significaban violencia, revolución y caos, y a Jim Morrison pareció no importarle o no entender que esos eran tiempos peligrosos, no por el hecho de que la contracultura estuviera incendiando al sistema, sino porque la llamada Love Generation estaba haciéndose daño a sí misma, autodestruyéndose con sus ansias por experimentar y por sus excesos. Cuando Jim Morrison cantaba no solo lo hacía como un acto de irreverencia o rebeldía, sino que era un grito desesperado de sus miedos. Las canciones de Jim Morrison descubrían al mundo la traición que las viejas generaciones habían cometido con sus niños, y esa traición tenía que pagar su pecado. Es muy fácil entender por qué la música de los Doors fue la favorita de todos aquellos que combatieron en Vietnam. Al fin y al cabo eran los niños que habían sido enviados a matar o a morir por ideales de la vieja generación. Muchos grupos en esa mitad de los 60 trataban de lanzar mensajes al mundo de paz, amor y esperanza. Los Doors estaban haciendo música para esos tiempos voraces y asesinos. This is something we never do. This is something we never do. It's all about the banana and the lemon, I think.